Hola, esta noche no vamos a hablar de batallas, ni de reyes, ni de cruzadas gloriosas. Vamos a hablar de lo que ocurría cuando el sol se apagaba, cuando las calles quedaban en silencio, excepto por un sonido. Un cubo, una puerta, un líquido. Vamos a hablar de suciedad, de olor, de un trabajo que nadie quería, pero que alguien tenía que hacer. Así que apaga la luz, acostate y deja que te cuente sobre el oficio más asqueroso del mundo medieval. Despertar en la oscuridad, rodeado de peste. No te despertaba un gallo, ni la campana de la iglesia. Te despertaba el olor. No era el de tu casa, ni el de tu cuerpo. Era el de toda la ciudad. Un aroma espeso, a orina, a heces, a vómito, a sangre seca. Y vos eras el encargado de que esa peste no se volviera mortal. Vos eras un vaciador de letrinas, un trabajo sin descanso, sin gloria y sin olvido. Mientras todos dormían, vos salías, con tu cubo, con tus botas de cuero gastado y con una capa que no era por elegancia, sino para cubrirte de los salpicones. Recorrías las calles puerta por puerta, casa por casa, y en cada hogar había un regalo esperándote. El contenido del orinal, la vacinilla, el balde que nadie quería tocar, lo que no entraba en la letrina del fondo, lo que se acumulaba tras días de enfermedad, de miedo, de pobreza. Todo eso te lo llevabas y no era solo repugnante, era peligroso, porque esas cubetas no contenían solo desechos, también llevaban enfermedades, parásitos, a veces sangre y otras veces algo peor, una criatura muerta, un feto oculto, restos que no debían estar ahí. Y si preguntabas, no te contestaban, porque tu trabajo era mirar para otro lado y seguir. ¿A dónde llevabas todo eso? A los canales, a los pozos ciegos, al borde del río, si es que no estaba congelado. Y si no encontrabas dónde, lo enterrabas, de noche, en silencio, pero no muy lejos, porque nadie te daba tiempo, ni herramientas ni ayuda. Vos eras el cubo, el barro, la peste, con patas. Seguí conmigo escuchando, porque todavía no hablamos del apodo que te daban, del precio que pagabas por este trabajo, ni de cómo, a veces, eras tú quien traía la peste a casa, y de por qué, aunque todos te miraban con asco, no podían vivir sin vos. Te llamaban el mozo de las aguas negras, aunque nadie lo decía con respeto. A veces te gritaban desde las ventanas, o te escupían al pasar. Otros cruzaban de calle, o se tapaban la nariz, y sin embargo, si no ibas una noche, si no pasabas con tu cubo, si no vaciabas esas letrinas, al día siguiente el barrio entero olía a infierno, y entonces te extrañaban, en silencio, pero te necesitaban. Nadie quería estar cerca tuyo, ni tu familia. Cuando llegabas a casa no te recibían con abrazos. Te desvestías afuera, te lavabas con agua helada. A veces ni eso alcanzaba. Dormías en un rincón, solo, lejos de los demás, por si acaso, no por castigo, por prevención, porque si llevabas algo pegado a la piel, algún día podías despertar con manchas negras en las axilas, o con fiebre, o no despertar, y sin embargo lo seguías haciendo, porque alguien tenía que hacerlo, y porque irónicamente era un trabajo que pagaba mejor que muchos otros. Nadie quería ser zapatero, ni molinero, ni tan siquiera verdugo, pero todos sabían que el mozo de las aguas negras ganaba lo suficiente para comer caliente todos los días, y para comprar velas, y para enterrar a sus muertos con una cruz cuando llegaba el momento. Pero eso no borraba lo que eras. En el mercado no te vendían al primer intento. En la taberna te daban la jarra por separado. En la iglesia te hacían sentar al fondo, y si te acercabas demasiado a una mujer, te esquivaba. No porque fueras malo, sino porque olías a todo lo que el mundo quería olvidar. ¿Querés que te cuente algo peor? A veces, entre los desechos, encontrabas cosas
cosas que no deberían estar ahí. Un pañuelo de seda con sangre, una pierna de animal con un anillo humano en la pezuña, un saco lleno de huesos. Y nunca preguntabas, porque en tu trabajo hacer preguntas era más peligroso que cargar el cubo. Y si seguís despierto, te puedo contar qué pasaba cuando llegaba la peste y cómo los mozos de las aguas negras fueron los primeros en verla, pero los últimos en ser escuchados. Porque ahora entramos en la parte más oscura, donde el hedor ya no venía de la suciedad, sino de la muerte, la peste. Cuando llegó por primera vez, nadie la entendió. Pensaban que era el aire, el castigo de Dios o una estrella maldita. Pero vos, el mozo de las aguas negras, ya lo habías visto antes que todos, porque en las cubetas empezaste a notar algo raro. Mucosidades negras, sangre espesa, pedazos de carne y un olor diferente, no a mierda, a descomposición. Intentaste advertirlo, pero nadie te escuchó. Fuiste al alcalde, te sacó a escobazos, fuiste al sacerdote, te dijo que rezaras y volviste a tu ronda, con el cubo y con la certeza de que algo muy malo venía. Y vino. Las casas se cerraron, las ventanas se tapiaron y vos seguiste saliendo, porque ahora el trabajo era doble, ya no eran solo heces, ahora eran cuerpos, te llamaban para cargar los muertos, los envolvías en mantas o ni eso, y los tirabas en fosas comunes, una encima de otro, sin nombre, sin oración, sin perdón. Y el olor no se iba más, ni con agua, ni con vino, ni con fuego, pero nadie más lo hacía. Los nobles se encerraron, los curas también, los médicos huyeron, y vos seguías ahí, con tu cubo, con tu capucha, con las uñas negras y los ojos apagados, y si caías enfermo, nadie te enterraba, solo te empujaban a la fosa, y seguían con el siguiente: morir en silencio, vivir en asco, ser invisible. Ese fue tu destino y sin embargo, sin vos, las ciudades colapsaban, los pozos rebalsaban, las enfermedades se desbordaban. Sin vos no había orden, no había limpieza, no había mundo. Pero nadie lo decía, porque preferían pensar que los excrementos desaparecían por arte de magia y no por tus manos. Había otros, como vos, hombres que trabajaban en silencio, con la mugre bajo las uñas y el desprecio de todos como salario emocional. No tenían capa, ni espada, ni nombre en los libros, pero sin ellos todo se detenía. El recogedor de cadáveres. Cuando los cuerpos empezaban a amontonarse, no eran los soldados ni los médicos quienes salían, eran ellos, hombres con carretas, con sogas, con trapos cubriéndoles la cara, iban puerta por puerta y los llamaban con un sonido seco, una campana, un golpe en la madera. No pedían permiso, solo entraban y sacaban lo que ya no respiraba. Los cuerpos de los pobres, de los enfermos, de los olvidados, cargaban 5, 6, 7 cuerpos juntos, atados, a veces mutilados, a veces aún tibios, y los llevaban a la fosa, donde nadie miraba, donde nadie rezaba, y al volver nadie les hablaba, porque todos sabían que el próximo en esa carreta podía ser uno mismo, el rascador de piojos, no por gusto, por necesidad, en castillos, monasterios o tabernas, si tenías la paciencia y la resistencia, te pagaban por revisar cabezas, una por una, a veces durante horas. Y lo que encontrabas no era solo piojos, eran larvas, costras, heridas abiertas, cicatrices de antiguas infecciones. Rascabas, aplastabas, limpiabas. Y después te lavabas las manos con vinagre. Y con suerte seguías vivo, porque entre esos piojos también venía la fiebre. Y con la fiebre, la tumba, el catador de orina. En los primeros hospitales medievales, cuando alguien quería saber qué enfermedad tenía, no había exámenes. Había orina. Y alguien debía olerla, mirarla contra la luz. A veces, probarla con la punta de la lengua. Sí, porque el color
El sabor y el olor decían mucho más que el paciente mismo. Demasiado amarilla, fiebre, muy turbia, infección, dulzona, enfermedad maldita. Y si era roja, ya era tarde. Ese era el trabajo, probar lo que nadie quería mirar. Y después desaparecer entre los pasillos del hospital, sin aplausos, sin agradecimientos. El cocinero del leproso. Lejos de las aldeas, en hospitales olvidados, vivían los rechazados, los leprosos. Y alguien tenía que cocinar para ellos. No podías tocarlos, ni acercarte demasiado, pero tampoco podías equivocarte, porque si la comida estaba fría te culpaban de su dolor, y si estaba muy caliente nadie te lo decía, pero dejaban de comer. Entonces vos cocinabas, en soledad, con ingredientes viejos, sin fuego suficiente, con un trapo en la boca y otro atado al alma. Ninguno de estos trabajos aparece en los cuentos, ni en las canciones, ni en los tapices de los reyes, pero existieron y fueron necesarios, porque alguien tenía que hacerlos, y muchos murieron haciendo lo que otros ni siquiera querían imaginar. Nadie nacía para la mierda, pero algunos no tenían opción. No elegías ser vaciador de letrinas, ni curtidor, ni enterrador, ni verdugo. Simplemente te tocaba, porque naciste pobre, porque tu padre ya lo hacía, o porque nadie más quería hablarte. Y entonces un día tenías un cubo en las manos, o un hacha, o un cadáver a tus pies, y entendías que tu vida iba a oler para siempre. Los barrios de los invisibles. En las afueras de la ciudad, más allá del mercado, más allá de las campanas, vivían ellos. Los que no podían entrar a la iglesia, ni al castillo, ni al corazón de nadie. Allí estaban los que limpiaban las letrinas, los que recogían la basura, los que arrancaban la piel a los animales, los que enterraban a los muertos y a veces a los vivos. Vivían entre el barro, entre el humo de las tenerías, entre el hedor de lo que nadie quería ver. Y aunque no lo sabían, eran los pilares de todo, porque sin ellos la ciudad entera se ahogaba en su propia inmundicia. El hijo del verdugo no tenía amigos, no tenía juegos, no tenía futuro. En la escuela lo miraban raro, en la misa lo hacían sentar atrás. Y si se enamoraba, la familia de la chica se mudaba. Y todo por un apellido, porque su padre sostenía la justicia con la hoja de un hacha. Entonces, cuando creció y nadie más quiso hablarle, aceptó el legado y se convirtió en verdugo, no por gusto, sino por destino, porque a veces la sangre no se hereda solo por dentro. El curtidor y su hedor trabajaba con cueros, con pieles frescas, con sangre seca y cal viva. Un día las manos en orina, frotaba los tejidos con estiércol, colgaba las pieles bajo el sol y rezaba para no enfermar. Y aunque fabricaba el cuero de los nobles, las botas de los caballeros, las correas de los escuderos, no podía acercarse a ellos, porque su olor lo delataba, porque su oficio era impuro, porque su sombra molestaba, y entonces volvía a su rincón y seguía trabajando, con la cara baja y el alma sucia. El enterrador de la peste no hablaba, no dormía, no lloraba, solo cargaba cuerpos, montones de cuerpos, hinchados, rotos, anónimos, los arrojaba en fosas, una encima de otra, sin nombres, sin flores, sin perdón. Y cuando llegaba a casa, nadie lo abrazaba, nadie lo miraba, porque todos sabían que él ya tenía la muerte en los ojos. ¿Y cómo llegaban a esos trabajos? A veces por castigo te atrapaban robando. Te daban una opción, la horca o el hacha. Y si tenías suerte, te convertías en el que empuñaba el hacha. Otras veces, por necesidad. Tu hijo tenía hambre y el único trabajo disponible era llevar la basura de los demás. Y aceptabas, con la cabeza baja, con el estómago vacío y con una promesa que no se cumplía. Es temporal, pero no lo era. Y así el mundo seguía girando. Gracias a ellos, a los que vivían con el hedor, con la sangre, con el silencio,
y con la certeza de que nadie los iba a recordar, aunque sin ellos nadie hubiera sobrevivido. Y sigamos descendiendo, porque aún quedan voces que no hemos escuchado, manos que siguieron trabajando mientras todos dormían o miraban para otro lado. El basurero invisible arrastraba una carreta de madera. La rueda chirriaba con cada piedra y sus botas dejaban huellas de barro mezclado con sangre de mercado. Le decían que limpiaba las calles, pero nunca le agradecían. Solo lo notaban cuando no estaba. Recogía restos de carne podrida, trapos usados, huesos de animales, pedazos de cosas que ya nadie quería recordar. Y entre toda esa basura a veces encontraba algo útil, un cuchillo oxidado, un botón, un trozo de tela sin manchas. Lo guardaba, porque sabía que mañana podía necesitarlo. Nadie nacía para esto, pero muchos morían en ello. La mayoría no llegaba viejo, se enfermaban, se cortaban con un hueso infectado, respiraban vapores de cubas podridas, dormían bajo la lluvia, o morían de frío con las botas puestas. Y si no morían, igual los enterraban en el olvido. Nadie escribía su nombre, nadie cantaba su historia, nadie dejaba flores en su tumba. El recolector de animales muertos trabajaba en las afueras y en los callejones, donde caía un perro, un gato, un burro que ya no se levantaba. Él iba, con una soga, con una pala y con resignación. Los cargaba, los arrastraba, los echaba en fosas con cal. A veces no eran animales. Y no preguntaba, solo tiraba más cal y se iba, el recogedor de los muertos sin nombre. En tiempos de peste, cuando ya no alcanzaban los sacerdotes, ni los ataúdes, ni los rezos, aparecía él, el que recogía los cuerpos que nadie reclamaba, el que entraba a casas vacías y salía con lo que quedaba en una manta, el que pateaba puertas podridas y encontraba cadáveres sentados a la mesa, con el plato aún servido. Ese hombre no hablaba, no lloraba, no recordaba nombres. Solo anotaba en su cabeza cuántos había levantado ese día y cuántos más podía soportar. El mundo necesitaba que existieran, pero no que se notaran. Eran piezas del engranaje, pero nunca parte de la celebración. No los llamaban cuando nacía un noble, ni cuando se casaba una princesa, ni cuando ganaban una guerra, solo cuando había sangre, mugre, silencio. Entonces tocaban su puerta, y ellos, sin mirar atrás, salían a cumplir. Y ahora que sabes todo esto, quizás veas el mundo medieval con otros ojos, no con los del caballero brillante, ni con los del rey en su trono, sino con los del hombre que arrastraba basura al amanecer, con los del curtidor que olía a muerte y no a cuero, con los del niño que heredó la soga y no la corona, porque mientras unos brindaban con copas de plata, otros sumergían sus manos en cubos llenos de lo que nadie quería mirar, y mientras unos dormían en camas suaves, otros trabajaban donde nadie se atrevía a respirar. Así era la Edad Media, llena de oficios sin nombre, de vidas necesarias, pero indeseadas, de personas que mantenían el mundo funcionando, desde las sombras. ¿Y vos? Que llegaste hasta el final, que seguiste escuchando entre susurros y oscuridad, ahora sabés lo que muchos prefieren olvidar. Gracias por estar ahí, por escuchar, por no mirar para otro lado. Si esta historia te removió algo, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Siempre es un honor leerlos. Ahora sí, podés dormir. O intentar hacerlo, sabiendo que el trabajo más asqueroso del mundo alguna vez fue el más necesario. Buenas noches y gracias por mirarnos.